Bueno, queridos hermanos, qué lindo poder estar acá con ustedes. La verdad que se disfruta mucho y bueno, lo lamento no por ustedes, ¿no? Que me tienen que escuchar a mí. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros tenemos un dicho ya que en Uruguay que es lo que hay. Es lo que hay valor, así que esto es lo que hay. Queridos hermanos, quería compartir con ustedes algo que estuve estudiando, que sucede ahí en el libro de Miqueas, así que les invito a buscar en sus Biblias Miqueas, capítulo 6. Y hay algo que Dios quiere y hay algo que a Dios no le importa. Y quería pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es aquello que a Dios no le interesa tanto? Y que nosotros como cristianos, y ustedes aquí en Villa Langostura, nosotros en nuestra ciudad, allí en Mercedes, que podamos considerar esta dimensión de lo que Dios quiere y que podamos actuar en nuestra vida cotidiana en función de lo que Dios quiere. Algo súper interesante es que el Evangelio se hace carne viva en nosotros. El Evangelio, vivir la vida cristiana, es algo de todos los días y es algo que cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica. Como decía el otro día, el Evangelio no es un hecho histórico en nuestro pasado, sino que es un hecho continuo en toda nuestra vida. Esa es la plenitud de la vida de Cristo, que yo todos los días puedo disfrutar la vida cristiana y que todos los días la vida cristiana puede impactar a otros. No hay nada más lindo que ser luz y sal en medio de tanta oscuridad. El otro día cuando veníamos de Bariloche se había cortado la luz. Y es verdad, ¿no?, que las penumbras, que la oscuridad da cierta incertidumbre. Pero después que pasa el tiempo uno se va acostumbrando. Y de hecho cuando uno es chico, yo recuerdo cuando era chiquito, me levantaba de noche en mi casa, estaba todo oscuro, yo ya sabía llegar a donde quería ir. Porque ya lo había hecho tantas veces, ya tantas veces me habría chocado contra las paredes, que ya sabía. Entonces como uno se acostumbra a andar en la oscuridad. Y le parece que eso es lo normal. Sin embargo la Biblia es clara y dice que Cristo es la luz y que nosotros somos la luz. Y nosotros tenemos que reflejar esa luz y que la gente que hoy vive en la oscuridad deje de pensar esto es lo normal y entienda, hay algo nuevo, hay algo distinto, que es la luz de Cristo. O sea, ya no tengo que andar a oscuras, puedo andar viendo. Y cuando uno ve, uno es totalmente libre. Y eso es fantástico, ¿no? Eso es el cristianismo, nos libera de las tinieblas del pecado, nos libera de la oscuridad del pecado, nos da una nueva vida. Y leyendo Miqueas, este libro, que es un libro del Antiguo Testamento, es conocido como uno de los profetas menores. Este profeta escribe previo, para los que capaz conocen un poquito más de historia, el pueblo de Israel arranca en un momento, ¿no?, ahí en Génesis, y después se va como desarrollando de a poco el pueblo de Israel, se va consolidando, y naturalmente pasa por una época en la que tiene jueces, que son personas que regulan cada tanto distintas partes del pueblo. Después va a tener reyes, ¿no? El primer rey que es Saúl, después David, después Salomón. Después se divide ese pueblo de Israel en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. Y entonces ahí empieza a tener muchos reyes. El tema es que muchos de esos reyes empiezan a hacer las cosas, la Biblia dice, mal delante de los ojos de Jehová. Entonces hay muchos reyes que toman malas decisiones. Y Dios, si ustedes leen los primeros 5 libros de la Biblia, sobre todo Deuteronomio, van a ver que Dios muchas veces dice, si ustedes no me obedecen, van a tener consecuencias. ¿No? La obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae problemas. Y eso es algo que Dios había pactado con Israel. Si bien hay pactos que son eternos y que dependen solo de Dios, hay pactos que tienen que ver con, si ustedes no andan como tienen que andar, va a haber problemas. Y Miqueas es un profeta que empieza a denunciar que el pueblo de Israel no está andando bien y que va a haber consecuencias. No estás caminando como Dios quiere que camine y va a haber consecuencias. Es conocido como un profeta que es preexilio, antes de que los israelitas se vayan al exilio, antes de que a los israelitas se los lleven los extranjeros, los asirios, los sirios y después los babilonios. Antes de que eso suceda, Miqueas está advirtiendo, está diciendo, si ustedes no cambian, va a haber problemas. Si ustedes no cambian, va a haber problemas. Yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó esto, de que le digan, Hanna, si seguía haciendo tal cosa, va a haber problemas. No sé. Dije Hanna por decir un nombre, ¿no? Pero, ahí va, no salte que hay hielo, no salte que hay hielo, le han dicho otras personas. ¿Qué hicieron? Saltaron. Había que hielo. Ahora hay tornillos también. Pero bueno, entonces, como que, ¿vieron eso? Hay advertencias. Y el pueblo de Israel está viviendo muy mal. Está viviendo de una forma muy desprolija.
De hecho, si ustedes leen Miqueas, da tristeza leer cómo el pueblo de Dios se había pervertido y apartado tanto de Dios, cómo se estafaban tanto entre ellos, cómo se robaban tanto entre ellos, cómo les importaba tan poco su Dios. Y así el pueblo se va desarrollando. Entonces Miqueas, en medio de esa situación, empieza a profetizar. Si ustedes no cambian, va a pasar tal cosa. Y las profecías del Antiguo Testamento siempre son denuncias. Siempre se denuncia lo que está mal. Yo no sé si ustedes hoy tuviesen que ser profetas de Argentina, si tendrían algo para denunciar. Creo que no, ¿no? Está todo bastante bien acá en Argentina, me parece. Pero bueno, los dejamos ahí. Entonces, el profeta denuncia. Lo que está pasando acá es que hay mucha usura. Están explotando a sus propios hermanos. Eso está mal. Lo que está pasando acá es que ustedes están vendiendo pesas falsas. Ustedes están estafando a la gente, ¿no? Y ahí va Miqueas, como denunciando lo que sucede. Siempre con la advertencia de si no hay un cambio, va a haber una consecuencia. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cambia como pueblo y sufre las consecuencias. Pero quería concentrarme en esto que es el corazón de Dios. Nosotros sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El corazón de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo. Entonces estas palabras son tan apropiadas para nosotros como lo fueron para este Israel. Y dice capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de años. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá el profeta Miqueas se está poniendo como en contraste todo lo que era como los antiguos ritos, cómo el pueblo de Israel podía agradar a Dios a través de un montón de rituales, pero que ya habían caído como en saco roto. Ya esos rituales se habían convertido solo en eso, en rituales muertos. Entonces la gente ofrecía sacrificios, pero no sentía nada cuando estaba ofreciendo eso. La gente cumplía con algunas leyes del Antiguo Testamento para estar bien, en sintonía con Dios, pero en sus corazones no había nada. No les importaba realmente agradar a Dios. Habían entrado como en un sistema religioso muerto. Y eso a veces nos puede pasar a los cristianos, que entramos como en un sistema de cumplir una religión, una religiosidad. Nosotros en Uruguay lo conocemos a veces eso como cristianos de domingo, como personas que van solo a calentar los asientos, personas que en la semana son un desastre, que viven como quieren, en los parámetros de este sistema. Pero el domingo, religiosamente, ahí nosotros decimos, ahí están en misa, sentados. Mi ciudad es una ciudad muy chica, bueno, un poquito más grande que acá me parece, pero es chica, 45.000 habitantes. Nos conocemos todos, es impresionante. Bueno, ustedes vayan a Mercedes, están invitados, cuando quieran ir, están invitados. Vayan a Mercedes, pregunten por mí y de alguna otra forma van a llegar a mi casa. Es así, es impresionante. Entonces, hay gente, la Iglesia Católica tiene mucha fuerza allá, hay gente que va todos los domingos a misa. Pero después las semanas son un desastre, ¿no? Estafadores, bueno, un montón de cosas. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos no estamos exentos de caer en esa misma religiosidad. De empezar a hacer cosas pensando que estamos agradando a Dios, pero que en realidad son simplemente rituales muertos que hacemos. De hecho, nosotros no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios en Cristo. Si yo hoy puedo agradar a Dios es por el sacrificio de Cristo, no por mis méritos. No hay nada. Obviamente Dios se complace, como dice acá, en cumplir con su voluntad. Pero yo no me acerco más a Dios porque soy buena persona. Puedo hacer buenas obras porque estoy cerca de Dios, que es muy distinto. Entonces, como que un primer puntito ahí que quería pensar con ustedes, son varios puntos, los voy a aburrir hoy, pero no importa. Un primer puntito que quería pensar con ustedes es este, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Lo estoy viviendo realmente convencido de la obra de Cristo en mi vida? Y no como una religión más, no como alguien que cumple los rituales que hay que cumplir, ir el domingo a la reunión, ir el miércoles a la reunión, estar en la actividad con los niños, estar con la actividad con esto, con aquello. Y parece que armamos todo un sistema religioso que es el que nos mantiene. Y en realidad eso no nos va a mantener. Van a venir las pruebas, van a venir las luchas y vamos a caer. Lo que nos puede mantener a nosotros es estar realmente en Cristo, estar en la roca. Entonces, la primera advertencia que está haciendo en esto que acabamos de leer, Miqueas es: Dios no quiere que ustedes hagan un montón de sacrificios.
O sea, eso no es el corazón de Dios. Dios no se enriquece más porque ustedes maten un montón de carneros. Dios no se enriquece más porque ustedes tiren un montón de aceite en sacrificio. Eso no hace que Dios sea más Dios. Eso no es lo que Él quiere. Y entonces ahí va a decir, el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Hacer justicia. Tenemos que ser personas justas en este mundo. Este mundo está pervertido, este mundo está corrompido. La injusticia, por lo menos en Uruguay, no sé acá en Argentina, parece ser moneda de cambio. ¿No? Cuanto más ventaja podamos sacar en las situaciones, parece que mejor nos sentimos. Eso es ser injusto. Cuando están claras las reglas de juego, desviarnos de esas reglas, eso es ser injusto. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel agarraba las leyes que tenía, que eran muy claras, y las empezaba como a dibujar. No sé si se entiende ese término, pero las empezaba como a dibujar. Decía, bueno, es cierto, Dios dijo tal cosa, pero si yo en realidad justo salgo y ese día está nevando más de tantos copos por metro cúbico, entonces yo ahí sí puedo hacer tal cosa, ¿no? Y ahí iban ellos. Y ahí se iban armando. Y claro, después de que pasan generaciones y generaciones, es una perversión terrible. Entonces Dios quiere que hagamos justicia, que andemos en la justicia, que seamos personas justas. ¿Y quién es el justo de los justos? ¿Cuál es nuestro parámetro para saber qué es lo justo? Es Cristo. De hecho, Él se hizo, y cuando Él muere, Él se hace justicia para nosotros. Dice ahí en 2 Corintios, ¿no? Cuando Él se entrega, cuando Él se sacrifica, eso es justicia para nosotros. Entonces, el modelo que nosotros los cristianos tenemos para saber qué es justo y qué no es justo, es Jesucristo. Y muchas veces la justicia, nosotros hasta incluso podemos medio que mal entenderla, porque nos parece que la justicia es que la gente contemple todos mis derechos. Entonces uno puede andar por la vida diciendo, soy una persona que tiene derechos. Y todo el mundo me tiene que servir a mí porque yo tengo derechos. Basta mirar al Señor Jesucristo y entender que el camino cristiano va por otro lado. Él dice, el que quiera ser el más grande acá, tiene que ser el servidor. De hecho, cuando dos de sus discípulos están discutiendo, Él les dice, no entendieron nada. No entendieron el mensaje del Evangelio. Acá no se trata de tus derechos, se trata del sacrificio por los demás. Jesús dice, cuando le preguntan qué es lo más importante del universo, no se le preguntan así, pero Él dice, amá a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuenta la parábola del buen samaritano. Alguien que va en contra de todo lo que el sistema popular pretendía que sucediera. Y es que un samaritano ayudara a un judío. Eso es hacer justicia. Hacer justicia es hacer la justicia de Dios, no la justicia de este mundo. Porque la justicia de este mundo está pervertida. La justicia de este mundo muchas veces nos va a decir, no te metas en tal cosa, no hagas tal cosa. No te involucres con el que está teniendo un problema. ¿No? La justicia genuina, la justicia verdadera, la justicia de la que se nos habla en la Biblia, es la de considerar al otro como superior a uno mismo. Y cuando yo miro la Biblia, yo me encuentro con que ese es el corazón de Dios. Basta mirar al Señor Jesucristo despojándose de todo, viniendo a este mundo a morir por mí, y yo ahí quedo chiquito, ¿no? Al lado de esa gran situación. El gran llamado, cuando la Biblia nos habla de hacer justicia, es a vivir la justicia de Dios. Y hay algo que pienso cuando leo este pasaje, que es el Padre Nuestro. A Jesús en un momento le preguntan, le dicen, Jesús, enseñanos a orar. Y él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios es la justicia perfecta. Y nosotros los cristianos tenemos que desear que la voluntad de Dios se haga acá, como se hace en el cielo. Yo me imagino que en el cielo esa justicia es perfecta, totalmente plena. Nosotros acá somos los luminares para que eso suceda, por lo menos en parte. Entonces tenemos que ser personas que mostremos justicia, que mostremos amor, que mostremos que el otro realmente nos importa. Hoy escuchaba una frase que explicaba cuál era la raíz de la palabra idiota. Perdón por la palabra, pero explicaba cuál es la raíz etimológica, ¿no? Y la palabra idiota se usaba en la antigua Grecia para definir a las personas que solo pensaban en sí. ¿No? Las personas que solo pensaban en sí y que no pensaban en el bien de los demás. Y a eso se los conocía como los idiotas. Y él decía, está bien usada hoy la palabra, porque vos estás pensando solo en vos, y cuando pensás solo en vos y dejás de pensar en los demás, al final de cuentas eso
te va a llegar a vos, te va a repercutir a vos. Hacer justicia es pensar en los demás, es vivir pensando en los demás, es pensar en la justicia hacia los demás. Y cuando miraba este pasaje, cuando miraba el entorno y el contexto en el que Israel estaba atravesando, ellos no estaban haciendo justicia, ellos no estaban viviendo pensando en más nada que en sí mismos, no pensaban en sus hermanos, no pensaban en nada. Así que, por un lado, no caigamos en un sistema religioso muerto, donde nuestros corazones no se muevan frente a la cruz de Cristo. Si entendimos eso, somos llamados a andar en justicia, a ser activos. Hay una frase de Martin Luther King que dice: no me preocupa tanto lo que hagan los malos, sino lo que no hagan los buenos. ¿No? Y nosotros tenemos la palabra revelada de Dios. Tenemos el mensaje clarito. Tenemos que hacer justicia. Y hacer justicia es ayudar al prójimo en las situaciones adversas, pero hacer justicia es predicar el Evangelio. ¿Hay algún mensaje más liberador que el Evangelio? Los que estamos acá creo que sabemos que no. El Evangelio libera realmente a las personas. Entonces, no predicar el Evangelio es un hecho de injusticia. Es no cumplir con la justicia divina. Prediquemos el Evangelio. Anunciemos las buenas nuevas. Hablemos con nuestros vecinos. Contémosle a los demás lo que Cristo hizo por nosotros. Hace un rato fuimos al mirador ahí de las Islas Malvinas. Y mientras estábamos ahí arriba, se fueron a jugar Miqueas, y ahí andaba Valentina todavía. Se fueron a jugar a uno de los jueguitos que había y empezaron a hablar con una nena. Tenía 6 años y medio tenía la nena. Y empezaron a hablar y se empezaron a preguntar: ¿de dónde sos? Y entonces la nena dice: yo soy de Uruguay. Y estos dijeron: nosotros también somos de Uruguay. No se encontraron con una uruguaya. Y yo decía: ¿cómo sucedió eso? La única forma que esas cosas sucedan es que la gente hable. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicar el Evangelio? Si a veces estamos en la cola del supermercado sin hablar. Si a veces vamos sentados en un colectivo, no sé si usan mucho colectivo acá, sin hablar con el que está al lado. ¿Cómo vamos a pretender que las conversaciones salgan si nosotros no arrancamos la conversación? A veces capaz nosotros pensamos que el que está al lado nos va a preguntar algo, entonces yo ahí le puedo predicar el Evangelio. El mandato es a predicar el Evangelio. Entonces hacer justicia es predicar también el Evangelio. Y predicar el Evangelio es ser activo, es sacar el tema de conversación. A veces era ejercicio, y bueno, después de muchas veces no saber ni lo que dije, empezar a entender un poco más lo que estoy diciendo. A veces habrá conversaciones más lindas y a veces habrá conversaciones más feas. Yo recuerdo una vez hace muchos años, cuando estudiaba en Montevideo ahí en facultad, había agarrado esa costumbre de al que se sentaba al lado mío le daba un folleto y trataba de sacar una conversación. Y un día ibas sentado al lado de alguien, iba en el asiento de atrás de todo, que vas acá y ya enseguida está la puerta para bajarse, ¿no? Te agarrás de la baranda y ya te bajás. Yo iba sentado acá y la otra persona acá. Entonces yo tenía el folleto guardado en el bolsillo y había alguien al lado. Y fui todo el viaje diciendo que tengo que ver el folleto, tengo que ver el folleto, tengo que ver el folleto. Y no me animaba. Entonces iba sentado ahí y cuando ya va llegando a la parada digo, le tiro el folleto y me bajo. Hago eso. Entonces cuando hago eso, le tiro el folleto y cuando me voy a bajar me agarra la mano y me dice: yo soy ateo, no vuelvas a hacer eso, me dice. Y me asusté, ¿no? Yo decía, de esas cosas te van a pasar, ¿no? Encontrarte con personas que no quieran recibir el mensaje. Lo mío fue cortito porque me bajé ahí enseguida. Pero tenemos que animarnos. Hacer justicia es predicar el Evangelio, que es el mensaje de la justicia. No hay un hecho más liberador que nosotros podamos hacer que exponer la luz del Evangelio. Para algunos quizás sea condenación porque no lo van a querer creer, pero para otros va a ser liberación. Prediquemos el Evangelio. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Amar misericordia. Qué hermoso, amar misericordia. Y de nuevo, ¿no? Todo esto siempre nos lleva a Cristo. ¿Quién hizo misericordia por nosotros? Cristo. Cristo pasa todo nuestro pecado por la cruz, lo sufre por amor a cada uno de nosotros. El pecado que a nosotros nos condenaba quedó de lado en la cruz de Cristo. Y eso es amar la misericordia. Es tener el mismo corazón que tiene Jesús. A mí este pasaje, esta frasecita me hace acordar a Jesús cuando está con los discípulos, se van a descansar. Dice que se van a descansar y de repente ven que empieza a venir gente. Viene gente. Después va a ser el milagro de la alimentación de los 5.000. Pero cuando empieza a venir gente, si ustedes después lean ese pasaje, pero el contexto es que están cansados, vienen de predicar, están cansados, Jesús se los quiere llevar a un lugar aparte a descansar.
Y cuando están ahí, llegando a ese lugar para descansar, viene gente. Bueno, vienen más de 5.000 personas. Y Jesús cuando ve eso, ahí se nos revela el corazón de Jesús y dice, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eso es tener un corazón misericordioso. O sea, dejar de pensar en uno y ver la miseria del otro. Y como cristianos nosotros somos llamados a con mucho amor cubrir el pecado del hermano, cubrir la situación adversa del otro. Eso es hacer misericordia, es poder perdonar al otro. Y es hermoso poder mirar el Evangelio porque es Cristo habiéndolo pagado todo por mí y por mi hermano. ¿Con qué me voy a guardar yo? O sea, ¿qué me voy a guardar yo en mi corazón? ¿Qué rencor puedo guardar yo si ya Cristo lo pagó todo? O sea, es una obra diabólica tener rencor. Eso es de Satanás. O sea, ser rencoroso, ¿no? La raíz de amargura. Eso es un hecho que es contra Cristo. Si Cristo viene y ama la misericordia y lo da todo por nosotros, si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu mente, si hay algo en tu vida que está trancado con alguna persona, eso hay que resolverlo. El pueblo de Israel tenía muchas trancas, muchos rencores. Y si ustedes después siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta cómo les fue. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Nosotros somos llamados a amar misericordia. Nosotros somos llamados a perdonarnos unos a otros. A amarnos unos a otros. 59 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión unos a otros. Si será importante, unos a otros. No puede haber nada en nuestro corazón. Yo te invito, si en esta noche hay algo que vos tengas con alguien, dejá de escucharme y pensá y orá por esa persona. Y después que termine la reunión, escribir un mensaje. Decimos, perdóname, tanto tiempo guardándote un enojo, tanto tiempo molesto contigo, tanto tiempo dolido. Eso no me enseña Cristo. Eso no es Cristo. Cristo pagó todo por mí. Si alguien podría guardar rencor por lo que yo hago, es Dios. Y Él eligió en la cruz de Cristo no hacerlo. Y gracias por eso. Así que tenemos que, por un lado, hacer justicia, por otro lado, amar misericordia, y por otro lado, humillarte ante tu Dios. Hay una versión, la versión textual dice esta frase que me encantó. Ahí, en vez de decir humillarte ante tu Dios, dice andarte contento con tu Dios. Andarte contento con tu Dios. No es contento, es contento, ¿no? Estar bien cerquita de Dios. Estar como piel con piel ahí. Se mueve para allá y te vas para allá. No sé si a alguna vez les pasó de estar como medio desnorteado. A mí acá me he perdido 10 millones de veces. Y de repente, cuando voy atrás de Alejandro, estoy buscando para dónde voló y hacer lo mismo que él, ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida que vaya siguiendo los pasos de Jesucristo. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Bueno, hago lo mismo. Me humillo, reconozco que su voluntad, reconozco que su forma de hacer las cosas es muchísimo mejor que la mía, infinitamente mejor. Dice el profeta Isaías, ¿no? Nuestros caminos no son como los caminos de Dios, ¿no? La distancia que hay entre el cielo y la tierra, esa es la distancia entre la mente de Dios y nuestra mente, entre los caminos de Dios y nuestros caminos. Entonces, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que caminar junto con Él. Tenemos que reconocer que Él sabe para dónde es el camino correcto. Y eso quiebra nuestro orgullo. ¿O no les parece que sea así? Muchas veces nosotros tomamos decisiones porque pensamos que nuestras decisiones son mejores. Muchas veces nosotros no le hacemos caso a Dios. En el fondo, yo no sé por qué somos tan tontos, pero en el fondo porque pensamos que nuestras decisiones son mejores que las de Él. A mí me es muy fácil darme cuenta de eso con mis hijos. Cuando yo le digo no haga tal cosa, ellos lo hacen y para mí era de cajón. Si vos salías corriendo a toda velocidad, no ibas a frente y ibas a chocar contra una pared. Ese era de cajón y iba a suceder. Yo ya lo había visto porque lo vi 1000 veces. Sin embargo, ahí el niño chiquito piensa que lo sabe todo. Nosotros muchas veces somos así. Pensamos que lo sabemos todo. Tenemos que andar ahí bien pegadito a Dios, humillarnos a su voluntad, hacer su voluntad, vivir su voluntad.
Y ¿saben qué, hermanos? Lo más importante de esto es reconocer que su voluntad es lo mejor para mí y es lo único que yo puedo disfrutar. Esto a mí muchas veces me ha dado mucha alegría en la vida cristiana. Que la vida cristiana no es solo algo que hago porque al final de cuentas me parece que me va a ir mejor, sino que es algo que puedo vivir porque sé que es lo mejor. O sea, no es que si soy buen cristiano al final, allá, un día voy a estar en las moradas celestiales, qué bueno. Sí, viví una vida amargada acá, pero al final, las moradas celestiales. No. La vida cristiana es la mejor forma de vida que podamos tener. Andar cerquita de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Y estoy seguro que ustedes deben conocer veteranos, recién hablaban ahí de un tío que falleció hace unos años. Estoy seguro que conocen hermanos mayores que vivieron fidelidad a Dios y en los últimos días de su vida, estoy seguro que si ustedes le preguntan, ¿te arrepentís de algo? Si hay algo de lo que no se arrepientan, es de haber seguido a Dios. Es impresionante, lo he escuchado muchas veces. A los viejitos, ya cuando nosotros hacemos muchos campamentos ya, ¿no? Ya cuando están los viejitos ahí, ya que no venga más, señor, ya es mayor, usted para ir al campamento. Pero ahí palabras de clausura dicen, y si algo nunca me arrepentí fue de haber seguido a Dios, ¿no? Y es verdad. Si de algo nunca nos vamos a arrepentir, es de caminar humillados delante de Dios. Es de andar en la senda que Él marcó. Recién cantamos esa canción, ¿no? Senda de Dios hará. Podemos disfrutar, la vida cristiana es un disfrute. En Centroamérica dirían es una gozadera. O sea, la vida cristiana es un disfrute de verdad. No es una vida triste, no es una vida que me priva de cosas. Es realmente la máxima expresión de gozo y de vida. Es la plenitud. Entonces la vida cristiana y el andar humillado delante de la mano de Dios no es un siervo, hay un esclavo que no tiene voluntad y pobrecito y le van pegando para que haga las cosas bien. No, es la vida plena, la libertad. Y eso es lo que Dios quería que este pueblo viva. Que vivan en libertad. Los escogió para darle todas las bendiciones. Los llevó a la tierra prometida. Les dio todo lo que necesitaban para ser felices. ¿Y ellos qué hicieron? Tomaron malas decisiones. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir de verdad. Para ser felices en el concepto bíblico de la felicidad. Para estar gozosos. Basta que nosotros entendamos que lo único que Dios quiere es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. ¿Oramos? Gracias, Padre nuestro, por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el profeta Miqueas, por esas palabras que tú pusiste en su corazón, que eran para el pueblo de Israel, pero que también son para nosotros hoy, de poder andar conforme y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos, Padre, a vivir estas vidas con gozo, con ese gozo que solo viene de ti, Señor. A vivir estas vidas siendo misericordiosos, siendo justos, obedeciendo tu voluntad, Señor, sabiendo que ese es tu plan perfecto para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta iglesia, nuevamente aquí en Villa. Pedimos por los hermanos, por los que están enfermos, por los que están pasando por situaciones difíciles, que guardes sus corazones, Señor, que tu mano, que tus brazos, Señor, los recubran, que los amen, que los guarden, que ellos se sientan realmente amados por ti y que también la iglesia, Señor, pueda tener un corazón abierto a las situaciones difíciles para salir más fortalecida que nunca de estos momentos, Señor. Te amamos y te agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Gracias por la vida, como decíamos hoy. Gracias por la salvación. Y gracias también, Señor, por todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.